Bienvenidos, es un gusto y un privilegio estudiar la palabra de Dios juntos en este día, así es que los invito a orar, vamos a bendecir al Señor, a darle gracias y a pedirle al Señor por nuestra porción para el día de hoy. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, como siempre, Señor, una vez más, Señor Dios, y lo seguiremos haciendo para siempre. Señor, por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, Señor. Señor, mayor es la verdad y la misericordia que has manifestado para con nosotros, Señor Dios Santo. Mayor que nosotros mismos. Gracias por el camino en el que nos has puesto. Gracias por Jesús. Gracias por atraernos para que llegáramos al conocimiento de aquel quien es lo más grande y lo único que el hombre necesita y lo mejor que tú puedes darle al hombre. Gracias por nuestra salvación. Gracias por Jesucristo en nosotros, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios Santo, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a estudiar tu palabra. Señor, por enseñarnos a practicarla. Señor, por crecer tú en nosotros. Señor, y por irnos transformando, convirtiendo, Señor, por irnos haciendo menguar más y más a nosotros mismos para que Cristo vaya creciendo en nosotros. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por la porción de verdad que tienes para nosotros hoy, por el privilegio de poder estudiarla. Señor Dios, oramos, Padre, que abras nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro entendimiento. Señor Dios, ayúdanos, Señor Dios, a poder ver con claridad el camino, la grandeza de tu plan maestro. Señor Dios Santo, la sabiduría, Señor, de tu voluntad, Señor Dios. Y Señor Dios, a ti te daremos toda la gloria. Bendícenos pues con tu palabra y a ti te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. Bueno, así es que vamos a estudiar. Estuvimos introduciendo el tema de este libro que el Padre le da al Cordero, acá en Apocalipsis capítulo 5. Y ya vimos bastantes cosas al respecto del libro. Tenemos que ver los sellos, son 7 sellos, pero creo que este es el momento para detenernos y solo revisar, repasar y a lo mejor para algunos pues escuchar por primera vez un gran, importantísimo detalle con relación a este periodo de gran tribulación. Entonces vamos a hacer un diagrama. Cuando estudiamos Apocalipsis hace años hicimos un diagrama muy similar. Entonces ponemos una línea acá antes de la gran tribulación, luego hacemos una curva que es todo este periodo de gran tribulación, que es lo que vamos a estar estudiando en estos días porque es a donde nos introduce el libro de Apocalipsis ahora. Y luego, por supuesto, después pues llega el final de la gran tribulación y lo que hagamos un poco mejor la línea y lo que acontece después. Pero hay 2 cosas que van a marcar el inicio de la gran tribulación, o 2 cosas que tienen que pasar primero o que están pasando y entonces empieza la gran tribulación. Número 1, pongámoslo, bueno, acá, ¿verdad? Una flechita aquí. Número 1 es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento. Creo que ya hemos discutido bastante este tema. Creo que he logrado probarles con las escrituras que sí hay un arrebatamiento previo a la gran tribulación y vamos a revisar una de las escrituras más clásicas para probar eso. Y el arrebatamiento también hemos visto que no es para todos los que se llaman cristianos. Porque pues, por ejemplo, cuando abramos el 5º sello vamos a ver que hay un montón de cristianos que allí los va a matar el anticristo al inicio de la gran tribulación.
Entonces, si ya no queda ni un solo cristiano aquí en la tierra, porque hay ahí una serie de creyentes que mueren como mártires. Y luego también desde el libro de Daniel fue profetizado que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Entonces, si no hubiera tal cosa como santos aquí abajo, no tendría a quién hacerles la guerra y a quiénes vencer. Entonces, es obvio que no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento, ¿verdad? Hay muchos cristianos nominales que no van a estar listos para cuando suene la trompeta final, probablemente ni siquiera van a escuchar el trompetazo. Pero en fin, eso viene después. Así es que lo primero es el arrebatamiento. Cuando estudiemos a la persona del anticristo van a ver otra grandísima evidencia que ubica el arrebatamiento antes de que empiecen estos acontecimientos de lo que se llama, pongámoslo aquí, gran tribulación. Y recuerden, y por encima de todo, Dios funciona con principios. Él trabaja por medio de principios. Y que yo sepa, Dios le dijo a Noé que tuviera preparada un arca. Y Dios se ocupó que Noé estuviera adentro del arca. Y entonces vinieron las lluvias y las inundaciones de juicio a esta tierra. ¿Lo ven? Entonces Dios se ocupó de guardar, Dios se ocupó de quitar de en medio a los justos que pues estaban vivos pero se murieron antes. Un Matusalén, por ejemplo. Dios se ocupó de llevarse de aquí a Enoc, que fue arrebatado. Así es que Enoc fue arrebatado, Matusalén se murió días antes que empezara el diluvio y Noé ya tenía lista un arca. Así es que él flotó por encima de las aguas del diluvio o por encima de las aguas de juicio. Porque en cuanto a los justos, la Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, sino ¿qué dice? Creo que para alcanzar misericordia, creo que dice. Amén. Entonces ahí tenemos una prueba de qué hizo Dios con los justos antes del diluvio de Noé. Luego tenemos otra historia con Sodoma y Gomorra, y esa es clásica, porque se acuerdan que había un justo metido en Sodoma, era Lot. Y cuando los ángeles le anunciaron a Abraham el hecho que Dios iba a juzgar y a destruir Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, y había otra ciudad también que es a donde se fue a meter Lot y por eso ya no la destruyó Dios. Abraham intercedió, le dijo: Señor, si hubiera 100 justos en Sodoma, ¿tú la destruirías? No, le dijo. Si hubiera 100 justos ahí, no la destruyó. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no es para los justos. Señor, ¿y si hubiera 50? Por 50 no los destruyo. ¿Y si hubiera 30? Por 30 no los destruyo. ¿Y si hubiera 5? Por 5 no los destruyo. La moraleja de esa historia es: primero los quito de en medio y entonces destruyo. Quitó de en medio a Lot. Su familia fue felizmente incluida. Y entonces Dios destruyó Sodoma, pero primero se ocupó de quitar de en medio al único justo que había allí. Y luego también cuando Dios anunció que los caldeos iban a destruir Jerusalén y el templo, Dios primero agarró a lo que llama la Biblia los buenos higos y los sacó de allí, se los llevó a Babilonia y entonces destruyó Jerusalén. ¿Ven el principio? Ajá, ok. Así es que creo que se prueba con mucha facilidad el hecho de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es la manifestación de la ira de Dios, o Jesucristo dándose a conocer por su nombre de juez justo. Muy bien. Y hay un segundo acontecimiento también, algo que va a ocurrir antes que empiecen a desatarse todas estas calamidades. Y ese lo encontramos en Apocalipsis 7, del verso 1 al 8. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Ahora, el daño que se le va a hacer a la tierra, al mar y a los árboles sucede cuando suenan las 7 trompetas de juicio. Los 7 sellos y las 7 trompetas son cosas que están sucediendo en simultáneo, desde el inicio del periodo de gran tribulación hasta la conclusión del periodo de gran tribulación, que es cuando se derraman las 7 copas de ira y Jesucristo viene visiblemente a destruir al anticristo y al dragón y a reinar sobre la tierra. Entonces, aquí lo que está diciendo es, oye, no podemos empezar a manifestar los juicios de Dios sin que sellemos primero a este grupo que llama los siervos de nuestro Dios. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y entre paréntesis, si ponen atención a esta lista, están omitiendo a la tribu de Dan. Y hay una razón histórica para ello. ¿Ok? Pero no pueden empezar a venir los justos juicios de Dios sin que antes sellen a estos 144,000 individuos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, con la excepción de la tribu de Dan. Entonces, sello de israelitas. Es claro que este grupo de 144,000 son israelitas, todos son de la descendencia de Israel, y esto es un escenario que está aconteciendo aquí abajo en la tierra. Es gente que está aquí abajo, los juicios de Dios están por comenzar a desatarse, Dios está por comenzar a visitar la tierra con sus justos juicios, pero hay 12,000 de cada tribu que Dios está ocupado y preocupado en conservar, en preservar, ¿verdad? Probablemente es gente que, de acuerdo al nivel de luz que tiene, pero permanece fiel a lo que sabe, ¿verdad? Dios no nos va a juzgar por no ser fieles a aquello que desconocemos, pero sí nos va a juzgar por no ser fieles a aquello que sí conocemos. Cada quien es responsable de caminar a la luz de lo que sabe, de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha entendido. Así es que Dios va a conservarle la vida a 12,000 de cada tribu, y es porque a partir de estos Dios va a levantar una nación de Israel a partir después que Jesús ya esté reinando en la tierra, ¿verdad? Así es que Dios los va a usar también. E Israel finalmente va a ser la nación que Dios siempre quiso que fuera, pero pues ni modo, ¿verdad? Hay todo un proceso que ha evitado que pase, pero va a pasar. Entonces está sellando a estos 144,000 israelitas. Ahora, vale la pena aquí insertar el siguiente comentario. Este grupo de Apocalipsis 7 son israelitas, todos, y es gente que está en el planeta Tierra, no se han ido a ningún lado, y Dios los va a sellar para que no los toque ni el anticristo ni los justos juicios de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14 tenemos un escenario, o una escena más bien, completamente diferente. La escena de Apocalipsis 14 se refiere a gente que está allá arriba, gente que se fue en el arrebatamiento o que fue resucitada en la primera resurrección. Es gente que está en el monte de Sión espiritual, celestial, con el Cordero. Es una escena que se está dando allá en los cielos. Entonces, el grupo que menciona Apocalipsis 14 también es de 144,000 individuos, y mucha gente asume que porque es el mismo número el que se utiliza acá, están hablando del mismo grupo. No están hablando del mismo grupo. El primer grupo es gente que está en la tierra, todos son israelitas,
y Dios los está guardando para que no perezcan de ninguna manera durante el periodo de gran tribulación. Pero en Apocalipsis 14 estamos hablando de un grupo de gente que está en los cielos y no pueden ser israelitas, excepto israelitas salvos, pues, porque conocieron al Señor Jesucristo y eso los convierte en parte de la congregación de los santos, como a nosotros los gentiles, a quienes Jesús ha salvado. Pero en Apocalipsis 14 estaban hablando totalmente de otro grupo. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. No está hablando de Jesús en la tierra. Jesús no ha venido a la tierra según el orden de acontecimientos aquí en Apocalipsis. Está en el monte de Sión espiritual. Y si usted no cree que hay un monte de Sión espiritual, entonces lea Ezequiel capítulo 28, en donde va a encontrar al diablo en el monte de Sión espiritual. Muy bien, pero dice, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ven, o sea, esto está pasando en los cielos, como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estamos pues hablando de gente espiritualmente madura que resucitó o fue arrebatada, ¿sí?, en la primera resurrección, antes, por supuesto, que empezara la gran tribulación aquí abajo. Es gente que está allá arriba. Espero que estén viendo con claridad este principio, ¿ok? Y además dice, encima de todo dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, esos no son israelitas definitivamente. Los israelitas precisamente rechazaron al Señor Jesucristo, nunca creyendo que Él era el Mesías. Y va a llegar el momento en donde van a descubrir y van a ver con sus propios ojos que Jesús es efectivamente el Mesías. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. O sea, ya no están aquí, están ahí arriba. Primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Están delante del trono. Están donde están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Así es que no tienen nada que ver con el grupo de 144,000 sellados que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7. ¿Estamos? Ok, yo lo veo clarísimo. Clarísimo. Ahora, esto es muy emocionante porque eso significa que ustedes y yo podemos ser parte de ese grupo de 144,000, el de Apocalipsis capítulo 14. Amén. ¿Qué son? Son cristianos que maduraron aún más que el nivel de cristianos que llegaron al grupo de los 4 seres de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Porque ni los 24 ancianos ni los 4 seres vivientes pueden cantar el cántico o tuvieron las experiencias espirituales que tuvieron esos 144,000. Son parte de la esposa del Señor Jesucristo, pero aún dentro de la esposa de Cristo es gente que pues siguió creciendo. Pues uno no se detiene, ¿o sí? Estamos hablando de cosas infinitas. Amén. Así es que siguió creciendo su relación con Dios. Y bueno, en fin. Pero aquí tienen, estas 2 cosas tienen que suceder antes que empiece Dios a manifestar sus justos juicios en la tierra. Número 1, el arrebatamiento, que es parte de la primera resurrección, ¿verdad? Y número 2, el sello de los israelitas, de los 144,000 israelitas. Muy bien, una vez acontece eso, entonces empiezan a desatarse estos sellos, ¿verdad? Ahora, déjenme antes de entrar a los sellos, enseñarles otra cosa, porque eso es vitalmente importante y nos va a servir para el resto del estudio. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? Y si a ustedes les enseñaron como a mí al principio, seguramente crecieron oyendo que dura 7 años. Bueno, ¿saben qué es lo más chistoso de eso?
No hay una sola mención de 7 años de tribulación en toda la Biblia. ¿Sí? Así es que probémoslo, veamos qué dice la Biblia. Vámonos a Apocalipsis 11, verso 2. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Perdón. Apocalipsis 11, versos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña. Aquí ya estamos metidos en el periodo de gran tribulación en nuestra narrativa, ¿verdad? Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entre paréntesis, a los que adoran en él. Allí debe haber de estos 144,000 israelitas que fueron sellados en el capítulo 7. Bueno, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuántos meses? Divida eso entre 12. ¿Y cuánto le da? 3.5. 3 años y medio. Ok. Apocalipsis 11, verso 3. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días. Divida eso entre 360, ¿cuánto le da? 3.5. 3 años y medio. Después regresamos a los testigos. Ahorita estamos viendo la duración de la tribulación. Ok, Apocalipsis 12, a partir del verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿cuántos arrebatamientos hay? Que yo sepa, solo hay uno. ¿Sí? Y dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dividido 360, 3 años y medio. Amén. Ahora, este es un versículo clásico que prueba que hay un arrebatamiento antes del periodo de gran tribulación. Y la segunda cosa que prueba este versículo es que, número 1, la mujer no es María la Virgen. Número 2, la mujer no es la nación de Israel. Número 3, el hijo varón que es dado a luz no es el Señor Jesucristo. Acuérdense que aquí Dios le está enseñando a Juan las cosas que serán después. Y cuando Juan vio esto y escribió esto, ya Jesús había nacido, ya había sido crucificado y había resucitado y ya está en su gloria a la diestra del Padre. Amén. Entonces no puede estar hablando de eso. Está hablando de cosas que tienen que ver con la iglesia. La iglesia aquí la dividen en 2 grandes grupos. La primera mención de la mujer es que está en los cielos y está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Eso habla de una estatura completa de luz. En otras palabras, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Amén. Adquirió luz cuando pasó por
días espirituales, se llenó de luz cuando pasó por noches espirituales y encima de todo es una persona que está gimiendo. Los dolores de parto son un nivel de oración que existe y uno de los propósitos de llegar a orar a esos niveles es dar a luz a Cristo, más de Cristo. A lo mejor en uno mismo, en alguien más. Pablo oró de esa manera por los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Ok. Entonces, que el rapto nos encuentre orando e intercediendo. ¿Sí? Bueno, y la siguiente cosa es que este hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Bueno, estudien el mensaje de las 7 iglesias. Ese es el mensaje que se le da a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Cierto, esa cita también se refiere al Señor Jesucristo, pero Él va a reinar a través de los suyos. Por eso también se refiere a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Pero, en fin, estamos con los días, 1260 días. Y una vez dio a luz al hijo varón. Miren lo que dice el verso 13. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Resulta que primero vio a la mujer en los cielos, ahora ve a la mujer en la tierra. Es la misma mujer, pero estamos hablando de un lado de la iglesia que estaba venciendo cuando fue el arrebatamiento y está ahí arriba, porque aprendió a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús en vida. Y otro lado es esta mujer que está ahora en la tierra siendo perseguida por el dragón. Esos son los cristianos que no vivieron, ¿cómo se los digo? O sea, su cabeza, su corazón y su voluntad estuvieron siempre en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero hay muchos cristianos, salvos, nadie dijo que no, pero que solo se ocupan de las cosas de abajo. Entonces ahora vemos a la mujer aquí abajo y ahora está siendo perseguida. ¿Sí? Es ese otro lado, pues, ese otro grupo de gente que se llaman cristianos, que están aquí en la tierra y van a tener que padecer un poco. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, más 2 tiempos, más medio tiempo. ¿Cuánto suma eso? 3,5, 3.5 años. O sea, esta persecución por parte del dragón y por parte del anticristo dura 3.5 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Y eso va a durar por 3 años y medio, ¿verdad? Así es que déjenme ver qué más. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Miren qué cosa. Y hay gente que dice, de plano, el anticristo van a atentar contra él, lo van a matar y resucita delante de todos y entonces va a asombrar a toda la gente y van a creer en él. Bueno, no es exactamente así como va a funcionar. En ese argumento estamos omitiendo el hecho que el anticristo o la bestia
tiene 7 cabezas, no nada más una. Dice que le hieren una cabeza, como de muerte. O sea, no lo matan, solo le hieren una de sus 7 cabezas. Y en ocasión hemos estudiado las 7 cabezas. Podemos trazarlas estudiando, por ejemplo, cómo se vino el dragón en contra de Israel cuando Dios estaba buscando sacarlos de Egipto y con qué clase de trucos trató de retener al pueblo de Israel. También podemos saber cuáles son las 7 cabezas del dragón analizando un poquito todo lo que hizo Herodes buscando matar a Jesús cuando Jesús nació. ¿Sí? Es el mismo principio. ¿Ok? Y una de las 7 cabezas del dragón es la cabeza de engaño. Es uno de los trucos clásicos que usa. Yo creo que esa es la cabeza que va a ser herida. Esto sí. Ahora, ¿qué cosa puede ser tan poderosa para hacer tambalear el engaño del dragón y del anticristo por un breve lapso de tiempo? Por supuesto, después dice que la cabeza se le sana, él se recupera. Y en el verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dividido 12 nos da 3.5. Amén. Así es que créame cuando le digo que la tribulación dura 3.5 años, no 7. ¿Ok? Y todavía me faltan 2 evidencias más. Pero el hecho es que yo creo que es con el arrebatamiento que va a ser herida la cabeza de engaño del anticristo. ¿Sí? Esto significa que y ahorita vamos a ver los sellos, pero para que el anticristo esté listo para sentarse en el trono y empezar a gobernar el planeta entero, yo creo tiene que haber habido una crisis enorme antes, 1. Y 2, tiene que ser alguien que ya es lo suficientemente público y relevante para que lo pongan a él, por supuesto Dios detrás, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, esto se los digo porque yo creo que todavía vamos a ver bastantes cosas. Vamos a ver, ya el mundo entero está deteriorado moralmente, espiritualmente, socialmente. El mundo está deteriorado, hasta físicamente, ¿verdad? La condición física de los hombres está muy deteriorada por los problemas de contaminación y por el manipuleo genético de los alimentos, todas esas cosas. Pero yo creo que ya hemos visto bastante deterioro, pero vamos a ver todavía cosas peores antes de salir de aquí. Amén. Y querer salir de aquí no es que seamos escapistas, cobardes, como algunos dicen. Querer salir de aquí es porque en el Evangelio de Lucas Jesús nos dijo que oráramos para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que tienen que acontecer. ¿De acuerdo? Amén. Todo lo que estamos haciendo es buscando poner por obra la palabra de Dios. Además, cuando entendemos lo que va a pasar para la gran tribulación, y yo no tengo ganas de estar aquí, sería un loco en decir que quiero quedarme aquí a pasar la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, el hecho es que todavía vamos a ver bastante. Yo creo que todavía yo no sé cuán público sería, quién sabe, no nos vamos a poner a especular. Pero si es una de las cabezas del dragón, que yo creo que es la cabeza de engaño, la que va a ser herida, y yo creo que es por la vía del arrepentimiento, está bueno, del arrebatamiento. Entonces, eso significa que ya es alguien que ya está sacando la cabeza, ya se está asomando en el horizonte, ¿verdad? Así es que, ¿por qué digo esto? No es para que nos pongamos, como dice por ahí la escritura, todos medrosos y pusilánimes. No, es para que como dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Pero si en algún momento de la historia no podemos darnos el lujo de relajarnos, de entibiarnos, de bajar la guardia, es ahorita. Estamos luchando contra niveles muy profundos y muy altos de maldad, de error, de engaño. El razonamiento humano está de cabeza, de tal manera que están, bueno, ¿para qué nos metemos en detalle? Usted ya sabe qué están haciendo y la manera como razonan algunas cosas
que hace poco tiempo eran consideradas irracionales, porque lo son, pero de repente ya no lo son en la mente de la gente. Eso les dice cuánto ha permeado este río de engaño, este error y este engaño en la mente y en la razón de los seres humanos. Bueno, eso va de mal en peor, ¿sí? Y el hombre se ha dado a la tarea de probar que Dios no existe, y hoy en día las grandes casas de estudios están dando a la tarea de probar que Dios no existe. Esa es el nivel de insensatez más grande al que puede llegar el ser humano. El hecho es que vamos a ver muchas cosas todavía. Entonces tenemos que mantenernos firmes en oración, en la palabra de Dios, caminando el camino por el que Dios nos lleva, dando testimonio a todo el mundo de lo que hemos visto y hemos oído, y seguir haciendo la tarea. Pero sigamos afirmándonos en Cristo en estos días. No podemos darnos el lujo de no hacerlo. Si antes era urgente, ahora es 1000 veces más urgente, porque estamos rodeados de niveles de maldad que antes no estaban allí, pues, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Amén. Y es una maldad muy sutil, porque el ataque, miren, lo hemos estudiado, Satanás y el diablo atacan de frente, acusando, condenando, buscando desgastar al creyente, buscando hacer que el mismo creyente se rinda y deje de caminar, o poniendo obstáculos, poniendo tropiezos, poniendo situaciones delante para que el creyente se agote, se desanime y decida salirse del camino. Eso es el diablo trabajando a esos dos niveles, Satanás y diablo. Pero cuando él ve que eso no funciona, entonces entran en acción estos otros dos niveles de maldad que se describen por su nombre de serpiente y dragón, ¿sí? Y la serpiente engaña, encanta, y el dragón, si se van a los diccionarios, simplemente lo definen como una serpiente formidable, o sea, una serpiente grandota, y además tiene 7 cabezas. Entonces, hoy el ataque no es necesariamente, por lo menos en nuestra parte del mundo. No estoy hablando porque hay otros países que tienen mucha persecución de frente todavía por ser cristianos. Pero en el mundo occidental ese nivel de persecución no existe. Pero ¿saben qué? Ya han hecho caer a muchos, y ha sido a nivel intelectual. Con ideas, con doctrinas, con teorías, con razonamientos, y cuando no los agarran bien prendidos de la palabra de Dios, entonces empiezan a dudar, empiezan a titubear. Puerta abierta para la serpiente y para el error y para el engaño. Entonces, no se trata, de una vez les estoy predicando, ya que estamos hablando de esto. Solo la letra de la palabra no va a ser suficiente para darnos la victoria. Porque a la hora de las tormentas, las teorías no nos van a poder sustentar. Y del otro lado, solo experiencias del lado del espíritu no nos van a sustentar tampoco. Porque no tendremos la experiencia, pero no tendremos la sustancia que hace que la experiencia permanezca. ¿Sí? Y la iglesia lamentablemente va de un lado del péndulo al otro. Hay muchos grupos que solo manejan un montón de conceptos teóricos. Es la palabra de Dios, qué bueno, maravilloso, pero necesitan la experiencia para que eso cobre vida. Pero luego empezó el mover del Espíritu Santo a principios del siglo XX y el avivamiento en la calle Azusa y todas esas cosas, y llegó a un punto en donde yo he escuchado argumentos tales como: ¿y para qué necesitamos estudios bíblicos estructurados? Lo que necesitamos es una experiencia del lado del Espíritu. Ajá, es como el candelero. Ok, lleve usted su aceite y su fuego al lugar santo, pero quite el candelero de su lugar. ¿Qué hace con el fuego y qué hace con el aceite? ¿Cuánto le dura? ¿Cómo los canaliza? ¿Cuánto provecho va a tener eso si no hay un candelero? El candelero son las teorías y el aceite y el fuego es la experiencia. Junte las dos y va a tener una lámpara. Amén. Entonces, hoy en día, miren,
un gran grueso del mundo cristiano no sabe pero ni una fracción de lo que deberían saber a estas alturas de la palabra de Dios. Y de vez en cuando son expuestos a estudios más sólidos, consistentes y nutritivos, y solo se rascan la cabeza y dicen: ay, caramba, yo eso nunca lo había visto. ¿Sí? ¿Lo ven? Estamos llegando al punto en donde ya no va a haber ni siquiera tiempo para estudiar todo lo que pudieron y debieron haber estudiado mientras tuvieron tiempo, pero ya no van a tener tiempo para hacerlo. Así es que aprovechemos bien el poco tiempo que nos queda. ¿Sí? Amén. Y eso nos va a hacer estar listos, ¿sí? Para salir de aquí cuando tengamos que salir de aquí, y mientras sigamos aquí, para seguir dejando brillar nuestra luz delante de los hombres y seguir siendo antorchas que alumbran en lugar oscuro. Y el lugar se está poniendo cada vez más oscuro. Amén. Bueno, gloria al Señor. Tomen en serio, le estoy hablando a todos los que van a ver este estudio tarde o temprano, tomen en serio estas palabras y tomen en serio su elección por Cristo, y afirmen continuamente su vocación y su elección, como dice por ahí, creo que es segunda de Pedro capítulo 1. Bueno, en fin, es imposible no emocionarse cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y uno quiere decirlo todo en cada lección, pero no se puede, ¿verdad? Pero espérenme pues, no he terminado de probarles los 3 años y medio. Ahora vámonos a Daniel. Daniel capítulo 7 verso 25. Daniel profetiza acerca del anticristo, pero tenemos que saber ubicarnos en el libro de Daniel, porque Daniel también profetiza acerca de lo que hizo Antíoco Epífanes, el general griego, ¿sí? ¿Cuándo sería que lo hizo? Como en el año 200, 300 antes de Cristo, por ahí. Daniel también profetizó de Antíoco. Y hay personas que leen lo que dice aquí de Antíoco y creen que está hablando del anticristo. Tenemos que saber de qué está hablando. Pero en la cita que les estoy dando sí está hablando del anticristo, el cuerno pequeño. Si quieren, Daniel 7:19. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerdan? Esa misma expresión la leímos en Apocalipsis. Por grandes no es maravillosas, estamos hablando de blasfemias sin límite, ¿verdad? Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos hablando del anticristo y los cristianos que se quedaron a pasar la tribulación. Pues no todos, pero algunos. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La palabra devorar significa comer o consumir. En otras palabras, el anticristo se va a servir de todos y de todo para alimentar su causa. Dice: a toda la tierra devorará, trillará. La palabra trillar significa pisotear. O sea, cero respetos, cero consideraciones para nadie. Y dice: y despedazará. Esa palabra significa derrumbar, triturar, quebrar. Esto va a ser el anticristo con todo aquel que se le oponga y todo aquello que se le oponga. Dice:
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Y todo eso lo vuelve a repetir el libro de Apocalipsis. Dios le confirmó a Juan estas mismísimas cosas. Se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa palabra significa desgastar, afligir, consumir, acosar, hostigar. Si no hubiera santos del Altísimo aquí en la tierra durante el periodo de gran tribulación, no habría santos que vencer ni santos que quebrantar. ¿Lo ven? O sea, no todo el mundo se va a ir en el rapto. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto suma 1 más 2 más 1 medio? 3 y medio. ¿Ya ven? Bueno, entonces ahora vámonos a Daniel capítulo 9. Versículo 20. Versículo 20. Daniel 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Perdón. Lo que estaba haciendo Daniel es leyendo al profeta Jeremías. Y leyó que en Jeremías decía que el pueblo de Israel iba a ser cautivo en Babilonia por 70 años. Y resulta ser que ya estaba terminando ese periodo de tiempo en días de Daniel. Entonces por eso se metió a buscar a Dios. Y resulta ser que esa profecía no solo se refería a los 70 años literales que iban a ser ellos cautivos. Resulta que había un lado profético también a todo aquello mucho más extenso. Y eso es lo que ahora, con la ayuda del ángel Gabriel, entendió Daniel. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Fíjense pues, estas son cosas que tienen que ver con Israel, su historia y su posición. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación o las transgresiones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Lo ven? En otras palabras, al final de esta semana 70, Jesús habrá venido y le habrá puesto fin a todo esto. Bueno, y dice: para traer la justicia perdurable. Este es Jesús quien habrá acabado con el pecado y la iniquidad en esta tierra y habrá establecido su reino de paz y justicia sobre esta tierra. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esta semana 70 tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino, ¿verdad? Y también el castigo de Dios sobre Israel y sobre Jerusalén, para que finalmente reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Bueno, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 más 72, esto tal vez, bueno, hagamos otro dibujo acá. 7 semanas más 72 semanas son 79. Sí, ¿verdad? 60, y sí, yo sabía que algo andaba chueco aquí. 6, gracias. 7 semanas más 62 semanas. Desde que fue dada la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esa orden la dio, según recuerdo, fue Ciro el que dio la orden, y ese registro lo tenemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Ciro fue el que dio la orden, y 69 por 7, porque son semanas de años, nos da 400 y pico de años. Eso exactamente nos ubica desde los días de Ciro, el rey de Persia, a los días en los que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Son 483 años. Si ustedes se van a enciclopedias y a historia y todo eso, van a ver que es el tiempo que transcurrió desde que Ciro dio la orden hasta, pues no el día que nació Jesús, pero sí los días en los que Jesús estaba aquí en la tierra. Él estuvo aquí por 33 años y medio, ¿ok? Amén. ¿Por qué lo dividió entre 7 y 62? Yo siempre tuve la duda, pero una vez me encontré con una explicación que hace sentido. Estos 7 son los años en los que Esdras y Nehemías estuvieron activos reconstruyendo, ¿verdad? Así es que 7 más 72, más 62, que necio yo, ¿verdad? 7 más 62 son 69 años. Eso nos deja un periodo de 7 años. ¿Qué hacemos con los 7 años que faltan en el lado profético de la semana 70? Muy bien, verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Tenemos un periodo aquí de 7 años en donde tienen que pasar varias cosas. Pongamos aquí 7 años. Tienen que pasar varias cosas en este periodo. Es en este periodo de 7 años o dentro de este lapso de tiempo que le van a quitar la vida al Mesías. Entre paréntesis, llama la atención que el pueblo de Israel tenga un antiguo, un Tanaj le llaman ellos, el Antiguo Testamento, y tengan el libro de Daniel y lean la palabra Mesías ahí y vean fechas y tiempos y acontecimientos y no logren hacer ninguna conexión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Dios les va a quitar ese velo. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué otra cosa va a pasar en este periodo? Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, eso es después que le hayan quitado la vida al Mesías. Ahora, y dice, y su fin, el fin del príncipe que ha de venir, ¿verdad? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está, por otra semana, sigue refiriéndose a este periodo de 7 años, porque son 70 años y ya van 69. Y por otra semana, realmente en la Biblia King James no dice por otra semana. La Biblia King James dice, aquí dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso no está bien traducido. La King James dice, y confirmará el pacto con muchos por una semana. Por una semana. Estamos hablando semana de años. O sea, todo esto tiene que pasar en este lapso de 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, miren, faltan 7 años. Esto tiene que ver, dice, con tu pueblo y tu santa ciudad, con Israel y Jerusalén.
Entonces dice, en este periodo de tiempo van a pasar varias cosas. Va a venir el Mesías y le van a quitar la vida al Mesías. Ahora, y también él va a confirmar el pacto con muchos. A él, el Mesías, estuvo ministrando a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén por un periodo de 3.5 años, ¿o no? Eso duró su ministerio público. A Israel, a Jerusalén. Y dice, a la mitad de la semana le van a quitar la vida al Mesías. El ministerio público de 3.5 años del Señor Jesucristo terminó con su crucifixión. Allí le quitaron la vida al Mesías. Después de morir el Mesías, vino Tito, el comandante romano, y sus ejércitos, y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Ese es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Lo ven? Hasta aquí no dice nada del anticristo. Luego dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. El gravísimo error está en haber metido al anticristo en el versículo anterior y decir que es el príncipe que ha de venir es el anticristo, y entonces en el siguiente versículo asumir que el anticristo va a confirmar el pacto con muchos. Y dice, ahí es donde se va a consagraar, congraciar con la nación de Israel para que lo senten en el templo. Bueno, ¿qué pacto? ¿Y qué pacto va a confirmar? El único que puede confirmar algo es alguien que lo estableció anticipadamente y solo viene a confirmarlo y a reforzarlo. El único que puede confirmar un pacto es el Señor Jesucristo, y lo vino a confirmar con su muerte en la cruz del Calvario. El anticristo hasta aquí todavía no cabe en la profecía de Daniel. ¿Lo ven? Jesucristo vino a confirmar el pacto. A la mitad de la semana le quitaron la vida. Él vino a confirmar un pacto. Vino a confirmar el pacto primero que todo con sus discípulos, que todos eran israelitas, todos sus primeros discípulos, ¿sí? Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El único que yo sepa que pudo y puede hacer cesar todo el sistema de sacrificios y ofrendas del antiguo pacto es el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Es un gravísimo error haber metido al anticristo ahí en el cuadro y decir que él va a confirmar el pacto y que él va a quitar los sacrificios. ¿Cuáles? Si ya no existen. ¿Lo ven? Está hablando de Jesucristo. Eso quiere decir que de la semana 70, la primera mitad de la semana 70 se cumplió con el ministerio público del Señor Jesucristo a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén, y a la mitad de la semana le quitaron la vida. Cuando resucitó confirmó el pacto con muchos. Poco tiempo después fue que vino Tito, porque después de todo eso vino el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, ¿verdad? Bueno, entonces dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahora sí, el anticristo. Ahora sí. El anticristo se va a manifestar en esta otra mitad de la semana 70 que falta por cumplirse, 3.5 años. Y dice, hasta que venga, la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí metan al anticristo en el cuadro. ¿Está claro eso? Entonces, la confusión de cuánto dura la gran tribulación es por no entender, por no dividir correctamente esta porción de la palabra de verdad, ¿verdad? Y no recordarse que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones más en donde la Biblia confirma que el anticristo va a reinar solo por 3.5 años, la gran tribulación va a durar 3.5 años. Entonces, por no entender eso, ustedes probablemente han oído, o tal vez no. Yo tenía y tengo mucho más contacto tal vez que ustedes con toda otra serie y gama de diferentes interpretaciones y niveles de entendimiento. Pero por hacerse bolas con esto, perdón la expresión, es que empiezan, entonces tal vez hay una pretribulación de 3.5 años y una tribulación.
O también hay gente que dice, entonces el rapto va a ser a la mitad de la tribulación, porque no saben cómo manejar la profecía de la semana 70 de Daniel. Amén. El error es tratar de interpretarla aislada del resto de las escrituras. Cuando traemos al cuadro el resto de las escrituras, y yo no veo ningún problema y ningún pierde y ninguna dificultad con esto. Solo faltan 3 años y medio. Amén. Y qué bueno es Dios que solo van a ser 3 años y medio. Es que sí, hay mensajes que promueven que la gente sueñe con estar aquí para la gran tribulación. Si entendemos realmente lo que va a pasar, y son cosas que vamos a volver a refrescar en estos días que vienen, creo que nos vamos a unir al club de los que van a estar orando para ser tenidos por dignos de salir de aquí antes de que todas estas cosas pasen, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces regresemos a Apocalipsis y solo dejemos ubicados los sellos y seguimos Dios mediante la otra semana. Son 7, mejor sin leerlos, pero a partir del capítulo 6 ya vemos los sellos. Solo el primero, igual, no saben qué hacer con este primer sello. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O salió conquistando y para conquistar. Hay personas que dicen, ese es Jesús. Nada que ver, es el anticristo. A Jesús no le tienen que dar una corona en el futuro. Él ya fue coronado de gloria y de honra. Y Jesús no pelea con arco, Jesús pelea con la espada de su boca. Amén. Y además Jesús hasta aquí no dice, o sea, ¿cómo así? Salió conquistando y para conquistar ¿qué? Eso no se aplica, se aplica al anticristo. Entonces, el que se abra el primer sello da inicio al periodo de gran tribulación. Aquí ya estamos hablando del anticristo comenzando a reinar. Por eso, todo va a pasar muy rápido, pero ya tiene que ser alguien que esté asomando la cabeza en el horizonte para que esto logre darse tan rápido, y se va a dar rapidísimo. Pero el primer sello es el anticristo que ya tiene su corona y salió conquistando y para conquistar. O sea, el anticristo toma el control, ¿verdad? Allí empieza este periodo, ¿sí? Se inaugura con la gran tribulación con el anticristo tomando el control. Entonces vamos a ver un detalle: el segundo sello, tercero, cuarto y quinto sellos se abren al inicio de la gran tribulación. Por regla general también incluimos el sello número 6 y el sello número 7 al inicio de la tribulación. Pero la otra semana vamos a ver que el sexto y el séptimo se abren al final de la tribulación, porque en el Evangelio de Mateo, debe ser Mateo o Lucas, uno de los dos, ya la otra semana se los digo, ubican la descripción del sexto sello en los últimos días de la gran tribulación. Entonces, por eso sabemos que el sexto sello se va hasta allá. ¿Sí? A eso se le suman las 7 trompetas con estos 7 juicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, va a ser horrible estar en la tierra durante ese periodo. Y cuando suena la última trompeta, el Señor derrama sus 7 copas de ira. Eso es al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el final va a ser así, una cosa espantosa, tremenda. Pero el Señor con esto habrá limpiado de pecado este mundo, esta tierra. Amén. Habrá juzgado el pecado. Y a partir de allí va a establecer su reino de paz y de justicia sobre esta tierra. Así es que vamos a ver esto en los días que vienen, ¿verdad? Amén. Espero que haya quedado claro. A mí me encanta repasar estas lecciones y son muy importantes, especialmente pues para quienes no las habían recibido antes, ¿verdad? Espero haberles probado
que solo faltan 3 años y medio. Amén. Bueno, gloria al Señor. Y luego espero haberlos animado pues si usted tiene un 4x4, métale retráncame, haga lo que tenga que hacer. Pero en esta recta final es cuando mejor tenemos que caminar delante de Dios. Amén. Y recuerden, caminar mejor no es no tropezarse y caer, pero caminar mejor es arrepentirnos todavía más rápido, si esa fuera la necesidad y el caso, ¿verdad? Pero hagamos lo que nos corresponde y el Señor nos va a encontrar donde Él quiere encontrarnos cuando Él venga por nosotros. ¿Sí? Amén. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y una vez más te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor. Padre, por tu obra en nosotros, por el privilegio que tenemos de haber sido adoptados por hijos tuyos. Y Señor, porque nos has ido enseñando e instruyendo, Señor Dios Santo, para que podamos crecer, madurar y ser cristianos sólidos, cristianos firmes, vencedores y estar firmes para cuando tú vengas por nosotros, Señor. Ayúdanos en esta última recta del camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a estar sólidos en tu palabra. Señor Dios, llenos de tu Espíritu Santo, y ayúdanos también a dejar brillar nuestra luz, Señor, con nuestro testimonio y hablándole a otros de ti, Señor Dios Santo, a donde quiera que nos lleves. Te lo pedimos. Sabemos que queda poco tiempo. Ayúdanos a aprovecharlo de la mejor manera. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga.